cuentas públicas 2015 o no es legal, de acuerdo a la ley. ¿A cuál ley? La ley que existe, a la ley del órgano. De acuerdo a la ley, sí es legal. Lo que hace referencia el diputado Andrade es que hubo una reforma a la Constitución Federal en el artículo 116, donde dentro de este contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se le quita precisamente estas obstrucciones que habían de que fuera la información pública hasta que las cuentas sean calificadas. Con eso se modificó la omisión del OSFE, fue en ese sentido, reconocemos que es una omisión porque debió haberse revisado que había una reforma constitucional, pero la Constitución del Estado sí lo dice, y eso fue lo que les generó a ellos la confusión por no haber observado que había ya una reforma a la Constitución Federal. Entonces, como está nuestra Constitución y la ley del órgano superior de fiscalización, hay muchas disposiciones que dicen que toda la información tiene el carácter de reservado hasta la calificación de las cuentas públicas. Pero ciertamente, en una interpretación integral, como lo han expuesto aquí, me parece muy pertinente, porque además, eso es lo que hemos luchado siempre nosotros, que esos informes siempre deben de tener el carácter público. Hay muchos testimonios donde nos expresamos nosotros en el pasado en ese mismo sentido, así que esa es mi respuesta. Esta omisión del 12 refleja la incapacidad de la legislatura anterior que no pudo homologar la Constitución local con la federal a tiempo. No, fue una reforma del 2015, reciente. Yo no voy a prejuzgar de los motivos por los cuales no hubo un consenso para reformar la Constitución. Suele pasar de que hay disposiciones que son anticonstitucionales, pero porque no se dan las 2/3 partes, no se modifica la Constitución. Les puedo poner ejemplos. Por ejemplo, había un artículo en la Constitución local que decía que las cuentas públicas deberían de basarse por el principio de anualidad y de posterioridad, y que no podían ser calificadas antes del vencimiento de los periodos, y se hizo una reforma constitucional para que esto fuera así, pero la Constitución del Estado permitía que se pudieran hacer siempre y cuando hubieran los elementos necesarios para ello. Entonces era contraria ya a la Constitución Federal, pero no se reformó sino 2 años después. Pues bueno, así suele pasar a veces, cuando no hay, es como ahorita, quisiéramos reformar la Constitución, si no se da de acuerdo, pues hasta que se den las 2/3 partes. La medicina después de que... Bueno, aquí el tema no vamos a hacer una tormenta en un vaso de agua. Reconocemos que el OSFE debió haber observado la integralidad de la Constitución y no debió haber puesto esa leyenda, porque además nunca se había puesto esa leyenda. Aunque todos los diputados estábamos obligados a la reserva de la información hasta la calificación, pues no tenía por qué ponerse una leyenda, porque va de suyo en la lectura de las diversas disposiciones, tanto del órgano de fiscalización superior del Estado, la propia ley y la Constitución del Estado. Entonces yo creo que es una cuestión que ya a partir de este momento, esas informaciones, interpretando la Constitución, pues tienen el carácter público, como debe de ser dentro del nuevo espíritu de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. Las solicitudes hechas por los coordinadores parlamentarios no deberán traer entonces esta leyenda, y si hay la posibilidad, como lo han planteado aquí el PRI, o que opine el PRD, de esta comparecencia del fiscal para aclarar todo ese tipo de situaciones. No tengo ningún inconveniente en que el fiscal venga a reunirse con los diputados para explicar eso. Me quedo también con lo que comentó el diputado Andrade, de que si lo aclara, pues no tiene necesidad que venga, ¿verdad? Y que lo subsane. Y si no, pues también que venga. Eso es cuestión de acuerdos y de que haga una reunión y que diga por qué. Y seguramente dirá que pues así lo marca la Constitución del Estado, ¿verdad? Fue una decisión personal del fiscal, porque una decisión personal del fiscal. El año pasado esos informes solo decían información reservada, no traía el nombre de los diputados. Fue una decisión personal entonces del fiscal, o así lo interpretó. Pues es una decisión del órgano superior de fiscalización, de quienes tienen la responsabilidad de integrar esos informes y enviarlos, y que lo hace en función de un derecho de autonomía técnica y de gestión que tiene no únicamente desde la Constitución local, sino desde la Constitución federal, todos los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas. Nosotros no podemos decirle al órgano cómo debe hacer su trabajo técnico de gestión, de auditoría, de fiscalización, que son las atribuciones que tienen conferidas. Creo que fue un exceso de ¿No sería bueno iniciar una revisión de las leyes en Tabasco, de todas las derivadas de las normas, para poder adaptarlas o ajustarlas
Bueno, eso lo estamos haciendo ya todos, las fracciones parlamentarias ya conocemos las reformas constitucionales que tienen que ver con lo que se ha dado en llamar un sistema nacional anticorrupción, que son varias leyes generales y reformas a la Constitución, y nosotros tenemos que adecuarlas. Por ejemplo, esta iniciativa que presenta el diputado César Augusto Rojas Ravelo el día de hoy, pues es una reforma que tenemos que hacer, pero también hay que hacerlo a la luz y a la revisión integral de otras disposiciones que probablemente lleven a reformas también de la propia Constitución y de muchas leyes en esta materia de corrupción, que abarca la fiscalización superior, la Fiscalía General del Estado. Hay que crear una Fiscalía Anticorrupción estatal, como lo deberán hacer todas las entidades federativas. En ese proceso estamos todos los diputados de revisión de esta armonización, que tiene plazos además en los transitorios de las diversas posiciones generales. Porque ahora su opinión acerca del relevo en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuál es su opinión de este cambio que hace el Ejecutivo Estatal? El que tiene facultades para nombrar al secretario de Seguridad Pública es el titular del Poder Ejecutivo, y nosotros vemos que siempre es un tema complejo el de la seguridad pública. No es un tema que se pueda ver de manera aislada, sino como el problema de un municipio, de un estado, cuando estamos viendo que son una serie de factores regionales, nacionales, a veces también, que tienen que ver con bandas internacionales que operan en el país. Y bueno, la coordinación es la palabra clave, se está haciendo, se están intensificando, se acaban de coordinar ahora las bases de las BOM, de operaciones mixtas, donde participan autoridades federales y estatales, que se comparte información, inteligencia, y yo creo que finalmente el gobernador ha de haber tomado la decisión de fortalecer, porque así lo juzgó en base a quizá los resultados que él evaluó. Nosotros le damos como se dice, el voto de confianza al nuevo funcionario para que se puedan tener mejores resultados en ese tema tan sensible para la ciudadanía, ¿no? A nivel nacional hay recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de la visita que realizaron en el 2015 y del informe que presentaron en diciembre, y recomiendan a la autoridad mexicana que los militares saquen las manos de la seguridad pública. Cuando nosotros estamos observando que aquí en Tabasco el titular de seguridad pública que salió es retirado del ejército, y que el actual es ingeniero militar, no deberían de poner más atención en eso para poder cumplir con la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y respetar los derechos humanos que se están violentando en nuestro país. Bueno, los derechos humanos también los pueden violentar los policías y cualquier civil que esté al mando de las corporaciones diversas en materia de seguridad pública, y las recomendaciones son muy buenas, pero que nosotros tenemos una realidad en el país, y los militares siempre han coadyuvado con las autoridades federales, estatales, en múltiples tareas que, si se quiere, desde el punto de vista estricto, a lo mejor no son de su estricta competencia, como, no sé, ayudar cuando hay ciclones, los militares están llenando sacos de arena, pues esa no es la función de un militar, pero son funciones en las que esos cuerpos militares que están entrenados para todo tipo de situaciones coadyuvan con las autoridades para auxiliar a la población, y desde hace muchísimos años hemos visto siempre que los que combaten a las bandas del crimen organizado en la guerra, pues es el ejército, porque tienen mayor capacidad, mejor armamento. Siempre vemos que el ejército, y se ha cuestionado siempre si es legal o no, por supuesto que a lo mejor no es estrictamente legal, pero es estrictamente necesario. Las policías de los estados no tenían la misma capacidad, y siempre vemos a los militares quemando los plantíos de marihuana, enfrentando a los delincuentes, agarrando los capos. Yo digo, ¿quién se puede oponer a eso? De que dispongamos de las fuerzas que están capacitadas, de los recursos a nuestro alcance para hacer una verdadera coordinación. Por eso hemos insistido, y es una opinión personal, en este debate del mando único policial a nivel federal. Yo creo que eso es la clave para ir avanzando en mejor coordinación, una jerarquización, de que los policías tengan mejor capacitación, formación policial, y que haya una homologación de las policías a nivel en todo el país, a nivel municipal, estatal y federal. Creo que ese va a ser un punto para ir encauzando de mejor manera el problema. Mientras sigamos con policías municipales que no tienen los recursos de los ayuntamientos ni para pagar la luz, mucho menos para aumentarle el sueldo a un policía, para capacitarlos, para orientarlos, creo que debemos hacer un gran esfuerzo para trastocar un poquito esta parte del régimen federal, del mando que tienen los ayuntamientos en el artículo 115 constitucional de tener la fuerza pública.
Me parece que hay que hacer una revisión, ahí está el debate nacional, y esa debe ser la solución, pero la solución no es sacar a los militares de la coordinación y de los apoyos que tenemos. Ellos cumplen una gran parte muy importante y además lo reconocemos en el combate al narcotráfico, a las bandas delincuenciales, la Marina y la Fuerza Armada de México, coordinado con la Policía Federal y las policías estatales. La recomendación de la Comisión Interamericana pues es bienvenida, la respetamos, pero nosotros tenemos una realidad que tenemos que tratar de resolver los mexicanos de acuerdo a nuestra problemática actual. Precisamente por eso la recomendación, porque resulta que ellos observan que donde hay presencia de militares es donde más se genera violencia. Entonces, por eso ellos sugieren, No lo comparto toda esa opinión, no conozco el informe de la Comisión para empezar, pero yo te diría que los militares han coadyuvado mucho al combate en el país y hay otros que te van a decir exactamente lo contrario, que es precisamente en los militares donde está menos corrompida esa fuerza militar que las policías. Entonces, lamentablemente es un tema de coordinación, de capacitación, de que ganen mejores salarios, de que sean policías de carrera, formados. Ese es el gran debate nacional y no creo que en este momento sea la solución sacar a los militares de la coordinación y de auxilio que tienen en esta parte del campo.